Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta. El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar a Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. Una definición del modelo kirchnerista es de vocación o de aspiración a recuperar un modelo de industrialización con integración social. En estos momentos, la polémica más importante en el campo nacional es si el kirchnerismo es la continuación o la recuperación del peronismo después de la catástrofe de la época de Menem, o si el kirchnerismo tiene perfiles propios que lo hacen ser algo así como un tercer movimiento histórico. Néstor significó el primer gobierno peronista después de la muerte de Perón, adaptado a las modificaciones que ha tenido la historia argentina, pero no justificando cambios antinaturales como hizo la traición de las experiencias de los 90, que fue funcional a la destrucción del modelo peronista. El kirchnerismo tiene muchos puntos de contacto con lo que fue el peronismo, pero tiene también muchas diferencias. Si el kirchnerismo tiene una concepción de la democracia que no tuvo nunca Perón. El modelo kirchnerista es el modelo peronista en su versión del siglo XXI. La Argentina entró en una aguda crisis en el año 2001 y eso dio lugar a una enorme expansión horizontal de la protesta social. Nuevos grupos se movilizan, las fábricas recuperadas, los piqueteros y otros grupos similares. En sus fases iniciales, el lema era que se vayan todos. Duhalde había logrado apoderarse del gobierno, ganar el gobierno que no consiguió por las urnas, y ni siquiera pudo terminar el mandato de 2 años que tenía porque el descontrol que había en el país y que él no tenía cómo manejar, terminó a los tiros con los asesinatos de Avellaneda, de Costec y Santillán. Y él, digamos, lo que quería impedir era que Menem volviera a la presidencia. Y para eso estaba buscando candidatos. Reutemann no quiso, De la Sota no podía, Felipe Solá temió que algún ofrecimiento que le hizo Duhalde en el camino fuera un amague, un verso y no una realidad. Llegó Néstor Kirchner, un hombre poco conocido para los argentinos en general. Uno lo asociaba a un discurso peronista ligado a una visión de izquierda más tradicional. Si hubiera sido elegido Reutemann o De la Sota, no es difícil ver que ninguna de las medidas audaces que se han emprendido estos años hubieran tenido lugar. Estaríamos probablemente hoy en el ajuste, el post-ajuste, el proto-ajuste y el criptoajuste. Cuando Kirchner comienza su campaña como candidato a la presidencia, su intención de voto no pasa del 10%. Con el apoyo de Duhalde llega al 22%. Y siendo el otro candidato Menem, en la segunda vuelta todo el mundo sabía que todo lo que había ido a los otros candidatos iba a ir para Kirchner en la segunda. Uno no sabía mucho qué podía pasar. Uno lo veía dentro del espectro del dualdismo como algo mejor
pero jamás como la figura que irrumpió y en definitiva cambió ciertos ejes de la política argentina. La crisis del modelo neoliberal, que estalla a fines del 2001, profundiza el desprestigio del conjunto de la dirigencia política ante la opinión pública. En ese escenario, Kirchner se convierte en el candidato presidencial de un heterogéneo frente peronista anti-menemista. En las elecciones del 27 de abril de 2003, Menem obtiene el primer lugar con el 24% de los votos, contra un 22% del patagónico. El expresidente decide retirarse del eventual balotaje y de esta manera le niega a Kirchner la chance de derrotarlo en las urnas. Néstor Kirchner asume entonces la presidencia con un escasísimo caudal de votos, lo que representa una debilidad de base a la hora de gobernar un país que siente aún los efectos de una de las crisis más profundas de su historia. Si así no lo hicieren, Dios y la patria no lo dejan. Cuando él pone la banda presidencial, es conocido que él empieza a jugar con el bastón de mando. Consciente o inconscientemente el mensaje era: esto no es el poder. Esto simboliza el poder, pero no es el poder. El poder hay que construirlo. El acto en la Casa Rosada, en donde él recuerda que había estado muchos años atrás, otro 25 de mayo, cuando asumió Héctor Cámpora también. Él ese día reivindicó también una identidad, una pertenencia. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. A partir de ahí, las convicciones se fueron convirtiendo muy rápidamente en acciones determinadas. Toma un conjunto de medidas, entre ellas deshacerse de la influencia de Duhalde, ¿no? Apoyando los movimientos sociales, creando condiciones para que se reconstruya la CGT y tomando algunas medidas muy concretas que me parece que son la clave de lo que le permite a él consolidar el poder y recuperar la confianza en la política y recuperar esa cultura nacional en formación. Tuvo la comprensión necesaria para darse cuenta que había que dar apoyo a estas movilizaciones horizontales de base, pero al mismo tiempo había que crear los canales verticales para que se diera una integración política de todo este grupo de demandas. Si nos aumentan el 60% del agua, minga que le vamos a aumentar, primero que le dé agua al pueblo. Es lo que corresponde. A partir del 25 de mayo del 2003, lo que tenemos es otro modelo sobre la base de la reindustrialización. Primero, con la ocupación de la capacidad ociosa que había dejado la crisis. Segundo, sobre la reinversión de utilidades que hicieron los propios empresarios privados locales. Tercero, por un acompañamiento muy fuerte del Estado. Y cuarto, por una suba muy importante de las inversiones. Asume e inmediatamente vuela a una provincia donde había un conflicto docente muy largo y soluciona el conflicto docente. Acepta las reivindicaciones de los trabajadores, concede el aumento que estaban pidiendo. Simultáneamente descabeza la cúpula militar, que estaba con el general Brinsoni en el ejército tratando de nuevo de volver a incidir en la política. A la semana siguiente promueve el juicio político a los miembros corruptos de la Corte Suprema que había dejado Menem. La renovación de la Corte Suprema, la recuperación de uno de los poderes del Estado. Hay una fuerte recuperación de lo público como una concepción política de poner al Estado al servicio del interés nacional. Kirchner había heredado todo este acervo histórico del peronismo clásico. Desde luego que él estaba operando en un clima económico completamente distinto del clima económico internacional en que el peronismo clásico había operado, pero estaba decidido a que la diversificación industrial tenía que ser una base fundamental del nuevo programa de desarrollo y de alguna manera toda la política de diversificación industrial y de absorción de la renta agraria en proyectos de tipo distinto empezaron a moverse en esa dirección. El modelo kirchnerista es un modelo que busca recuperar sustitución de importaciones, desarrollo de la industria nacional, inclusión social, movilidad social ascendente, creación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la clase trabajadora y del empresariado nacional. Generar más consumo generó mayor producción y la mayor producción generó obviamente más empleo. Y esa cadena rápida produjo un fenómeno muy similar
al que generó Argentina en los años previos al peronismo y que explotó más Perón, ¿no? Producir fundamentalmente ese mercado interno y tomar todas las medidas que haya que tomar para evitar que ese mercado interno se perjudique. Recuperar el rol del Estado dentro de la economía como regulador, como estratega, como socio. Todo lo que fue la recreación del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas sociales, la no represión de la protesta social. Los conflictos sociales y políticos se resuelven con políticas sociales y con política, pero no se resuelven con represión. Es el pueblo argentino, por el voto y la decisión de él mismo, quien decide el destino de la Argentina. Él tenía claro que la misión era restablecer la conducción del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, hubo muchos gestos en este sentido, en el marco del desarrollo de una política de derechos humanos asumida plenamente por el Ejecutivo, asumida también por el Congreso, asumida después por el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, es decir, los tres poderes del Estado y el conjunto de la sociedad finalmente asumieron esa política. La política de memoria y justicia es uno de los ejes del modelo de país que impulsa Kirchner y que se concreta a través de la ratificación de la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la nulidad de las leyes de impunidad por parte de la renovada Corte Suprema en 2005. La histórica resolución permite que cerca de 1.500 militares puedan volver a ser citados a declarar ante la justicia y quedar eventualmente detenidos por su implicación en la desaparición forzada de personas, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar. Nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. En primer lugar, impidió que Duhalde indultara a los militares procesados, como Duhalde quería hacer. Duhalde dijo, yo lo hago así, cuando vos asumís no tenés más ese problema y empezás. Dijo, no, eso va a dar rédito, déjame que lo saque yo. Duhalde dijo, bueno. Y Kirchner planteó memoria, verdad y justicia. Y esta política pone las cosas en su lugar. Ningún país cicatriza situaciones traumáticas, gravísimas, como las que vivió Argentina, si no es sobre la base de la justicia y a la verdad sobre lo que pasó. Cuando él va a la ESMA y pide perdón en nombre del Estado argentino y dice, yo soy hijo y nieto de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Tiene todos los rasgos, Néstor Kirchner, de un presidente transgresor, un presidente militante. La propia apertura de la ESMA, el acto, la naturalización de la presencia de las madres y las abuelas al lado de la figura del presidente, prácticamente no había ocurrido nunca. Cuando yo ya era presidente del CELS, llevamos una propuesta para que descolgaran los cuadros de Videla y de Viñones del Colegio Militar. Fui a la Casa de Gobierno, le expliqué el valor simbólico poderoso que nosotros creíamos que tenía esto, me estaba preparando para una discusión, para una larga explicación, y no hubo ninguna larga explicación y ninguna discusión, me dijo, bueno, lo hacemos el 24 de marzo. Que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. A partir de ahí, a partir de gestos con un alto contenido simbólico, pero a la vez con un alto sentido concreto y tangible, fue irrumpiendo la figura de un presidente que cada día, digamos, que hacía también una épica del hecho cotidiano y que lo transmitía de forma contundente. El modelo kirchnerista irrumpe con fuerza y subvierte rápidamente varios puntos del supuesto sentido común que se había instalado en materia económica, política y social durante los 90 en la Argentina. Pero los cambios emprendidos solo pueden afirmarse posicionando de una nueva manera al país frente a sus vecinos latinoamericanos y a los grandes centros del poder económico.
Néstor Kirchner impulsa un modelo de país que toma elementos del primer peronismo, sin ignorar que la coyuntura internacional poco y nada se parece a la de la década del 40, y rápidamente percibe que recuperar la soberanía sobre las decisiones en materia económica es un paso fundamental que hay que dar. Está el problema de el tipo de política para responder a la crisis heredada del colapso del 2001. Y allí la tendencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, era pensar que había que hacer una política absoluta de ajuste. Kirchner tuvo la inteligencia y al mismo tiempo la valentía de negarse a aceptar este tipo de prescripción. Él tenía muy claro que había que afirmar la independencia del país, que las recetas del Fondo Monetario, avaladas de alguna manera siempre en forma indirecta por los Estados Unidos, nos habían llevado al colapso. En cuanto el Banco Central alcanza a tener los 9.600 millones de dólares disponibles, le paga al Fondo Monetario Internacional. Pagarle al Fondo Monetario Internacional significaba decirle a los inspectores que estaban en el Ministerio de Economía, gracias por tantas atenciones, se van. La negociación de la deuda, lo que Néstor Kirchner salió a hablar y a explicar por el mundo diciendo que no se le puede cobrar a un muerto. Primero, la Argentina debe crecer y luego se verá cómo se hace con el tema de los compromisos externos en base a una fuerte negociación y una fuerte quita. Les dice a los acreedores externos de la deuda, se ha declarado un default, estos títulos no sirven para nada, si quieren cobrar tienen que cobrar con una quita muy importante. La quita de deuda que logra Kirchner, del 75% de la deuda, solo es superada en el mundo por la reestructuración de la deuda de Irak, que pasa del 80%. Juro ejercer con lealtad, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. Los proyectos de integración regional empiezan a ser decisivos durante el periodo kirchnerista. El Mercosur había sido ya creado anteriormente, pero empezó a ser una política consciente por parte del Estado con nuevos proyectos como el gasoducto, como la UNASUR, con el Banco del Sur. En el 2005, cuando junto con Lula y Chávez derrotan el proyecto del ALCA que Bush quería imponer, convirtiendo a toda América Latina en un mercado interno para sus multinacionales, ¿no? Imaginémonos la presidencia de Bush, nada más una de las presidencias más imperiales de la historia de Estados Unidos. Néstor Carlos Kirchner no mira al ALCA, no vamos a entrar porque realmente no nos parece que sea algo conveniente para los países de América del Sur y en particular para la Argentina. No más relaciones carnales, una relación adulta con todos los países, siempre en función de beneficios mutuos. Desde entonces, la influencia económica de los Estados Unidos en América Latina ha sido claramente decreciente. Desde los inicios de su gobierno, la relación entre Kirchner y los grandes medios de comunicación es tensa. Días antes del traspaso de mando, el subdirector de La Nación, Claudio Escribano, le acerca un pliego de condiciones que Kirchner debe acatar si quiere terminar su mandato. Entre otros puntos, demanda alineamiento incondicional con Estados Unidos y la reivindicación de la guerra sucia. El pliego es desechado por el presidente de manera inmediata. Esta y otras actitudes de similar tenor serán interpretadas por algunos medios y gran parte de la oposición como una falta absoluta de voluntad de diálogo por parte del gobierno. Y lloverán las críticas por el supuesto poco apego a la institucionalidad y la falta de transparencia del modelo kirchnerista. Siempre digo que con el único problema que me he encontrado hasta ahora, el que me ha tocado gobernar, y lo veo acá los amigos con los fotógrafos, cada vez que paso, alguna máquina me llevo por delante. Y al kirchnerismo se le reclaman algunas características que tampoco tuvieron otros gobiernos argentinos. En general, la capacidad de diálogo con la oposición no fue una marca muy alta en la Argentina. Los gobiernos que pudieron ser hegemónicos trataron de serlo. El kirchnerismo tal vez no mejoró la marca. Sí hizo cosas que sí consiguió una virtud, que es que cerró la Casa Rosada a los factores de poder. O sea, en general los presidentes eran de consulta cotidiana con los grandes jefes corporativos acerca de las acciones que podrían tomar. Hay grupos que se oponen claramente a este proyecto. La sociedad rural argentina ha sido la columna vertebral de la resistencia a la diversificación productiva del país. Aparte de los sectores agrarios, evidentemente está el sector financiero, que la influencia ideológica de estos sectores ha tendido a crear un frente liberal, antinacional y antipopular. Él lo que hace es profundizar una política
de retenciones, que es muy resistida por la sociedad rural, pero esa medida también le permite a él ir consolidando el mercado interno, que disminuya la desocupación, que disminuya la indigencia. No es oponerse a los intereses agrarios, es simplemente tratar de que parte de la renta agraria pase a financiar el desarrollo industrial y pase a financiar una serie de otros proyectos sociales. Kirchner termina su mandato en 2007 con un 77% de imagen positiva y le pasa el bastón de mando a su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que asume con el 45% de los votos. En lo esencial, la presidencia de Cristina Fernández va a profundizar el modelo kirchnerista, siendo uno de sus grandes pilares la transferencia de recursos del agro a la industria. El gobierno diseña un nuevo sistema de retenciones móviles, conocido como Resolución 125, que tiene como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales de los granos. Esta iniciativa, que marcará un punto de inflexión en la historia reciente argentina, desata una feroz disputa entre el gobierno y las entidades agropecuarias. Me parece que el conflicto con las patronales agropecuarias por la 125 es un punto de inflexión muy importante, porque es a partir de ahí que Cristina como presidenta y Néstor como líder político identifican mejor a los adversarios. Hasta ese momento no había conciencia del rol de los grupos económicos que actúan dentro de la economía argentina, y comienza, digamos, una pugna de poder con esos grupos económicos, con Techín, con el Grupo Clarín. Néstor Kirchner fue y Cristina Kirchner es los dos presidentes más atentos a lo que escriben los diarios. Leyeron y leen los diarios con devoción. Yo no puedo responder de todo lo que hayan hecho o hablado con todos y cada uno de los periodistas de Argentina, pero en especial Néstor Kirchner habló con muchos y discutió con muchos. En mi vivencia personal, esas discusiones fueron fuertes y respetuosas. Quizá la política con los medios podría haberse encarado antes. Incluso antes a veces de tomar algunas medidas que se tomaron, que siguieron consolidando más bien el poder de los medios. Prórrogas, licencias Pero bueno, es fácil escribirle el diario el día lunes de lo que pasó el domingo, ¿no? La pelea con Clarín, ¿en qué consiste? Consiste en poner en evidencia que ahí no hay un periodismo neutral, objetivo, informativo, sino que hay un actor político, económico, que está jugando sus propios intereses y sus propias cartas. Eso es lo que Kirchner ha hecho. El gobierno de Kirchner trazó lazos importantes que nunca existieron y no fue un gobierno de ostracismo y soledad, fue un gobierno que estableció relaciones diferentes. Y la idea es que fue un gobierno encerrado, hosco y aislado, me parece radicalmente falsa. Néstor Kirchner deja la presidencia pero no se aleja de la actividad política y en 2008 asume la titularidad del Partido Justicialista. En las elecciones legislativas de 2009 se presenta como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y sufre una dura derrota, producto del desgaste que vivió el gobierno durante el conflicto por la 125. En mayo de 2010 asume como secretario general de UNASUR, pero su salud se deteriora rápidamente. El 27 de octubre de ese año, a los 60 años de edad, sucumbe ante un paro cardiorrespiratorio en el Calafate, provincia de Santa Cruz. Las manifestaciones populares de dolor y agradecimiento son de las más numerosas que se recuerden en la historia argentina. La muerte de Néstor significó, en primer lugar, una gran pérdida para el país. Con él se extinguió el estadista de mayor envergadura que el país haya producido en los últimos 50 años. Él fue el que planeó realmente el nuevo modelo que se desarrolla desde el año 2003. De encontrar en la Plaza de Mayo el día que murió Néstor, chicos de 14, 15 años, llorando desesperadamente y diciendo, él nos hizo confiar. Y si él recuperó la política en realidad, porque en el 2001 los chicos se querían ir del país. El resurgimiento del Estado, el resurgimiento de la política, los límites a las corporaciones, la recuperación de un cierto ideario nacional y popular, la lucha por los derechos humanos, se está tratando de que exista justicia y memoria. Quizás el logro de gobierno más importante de Néstor Kirchner es que con su gestión recuperamos el futuro.
es la idea de que nosotros vamos a vivir mejor de lo que se ha vivido en el pasado, que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Entonces hay una recuperación de la idea de futuro que hace que uno tenga ganas de seguir trabajando en este proyecto desde el lugar donde esté. Hemos sido capaces de enhebrar un discurso y además la presidenta Cristina ha logrado enhebrar un discurso. Hubo un momento que la gente pensó que Cristina no iba a ser capaz sola de llevar adelante este modelo, pero ahí se equivocaron. Evidentemente no se dieron cuenta del temple de nuestra presidenta y empezó a desarrollar una capacidad de autonomía y de audacia política que no son menores que las que Néstor haya tenido. O sea que se da una continuidad de la acción entre los dos que es lo que crea esperanza para el futuro. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.